Buenas noches, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a comenzar el sexto capítulo de este tema que es la bibliología. Solamente como un breve resumen, recordar que cuando nosotros vimos las consideraciones iniciales, el propósito de este estudio no es de carácter apologético, ¿ya? Pero obviamente nos da herramientas para poder nosotros tener en algún momento un argumento frente a alguna pregunta en relación a la veracidad de la Escritura. Nosotros partimos a la base como cristianos que la Escritura es inspirada por Dios y Él está detrás del proceso de escritura, el proceso, ¿no es cierto?, de compilación y el proceso de distribución y permanencia. Pero obviamente conocer la parte de cómo el Señor lo hizo usando instrumentos humanos como tú y como yo, le da aún un carácter mucho más potente a la palabra en sí. Entonces, es algo que se escribió no en una mañana, en una tarde, ni en un par de años como el Corán. Estamos hablando de 16 siglos, en épocas totalmente distintas, por personas totalmente distintas, pero que sin embargo, milagrosamente y sobrenaturalmente, conserva un hilo conductor común y tiene un propósito determinado de principio a fin. Entonces, recordar cada una de esas cosas nos hace ciertamente valorar aún más el trabajo que Dios ha hecho con nosotros y sobre todo, y espero también que eso sea uno de las conclusiones, diría yo, del estudio de la bibliología, que nos quedan aproximadamente 3 capítulos más para terminar, sea, ¿no es cierto?, el que nosotros podamos valorar y agradecer y tener un corazón aún más de gratitud hacia nuestro Dios por el hecho hoy día de tener tanta facilidad de leer la Biblia, de tener la Biblia, de estudiar la Biblia, en fin, de todo lo que nos permite el Señor por medio de lo que vivimos hoy día nosotros, ¿ya? Lo último que vimos la semana pasada fue el tema de los apócrifos y solamente recordar que este tema se reduce principalmente a libros no canónicos, no inspirados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De los libros de ambos tiempos, quizás los únicos que pudieran rescatarse sería el libro de Enoc y del libro de la historia de la familia de los Macabeos, primera, segunda y tercera, principalmente por el hecho de que tienen algunas herramientas históricas o elementos históricos que son de alguna manera comprobables. El resto no podríamos nosotros obtener ninguna utilidad, porque muchas veces ocurre el hecho de que nosotros cuando conversamos con una persona católica romana, ¿no es cierto?, tendemos como en un aspecto evangelístico a decirle, mira, si la única diferencia que existe entre la Biblia de ustedes y la nuestra es que ustedes tienen esto, los apócrifos. Y a veces uno escucha que en realidad los apócrifos no son inspirados, pero son libros también útiles porque te enseñan. No, no son útiles, son inútiles. ¿Ya? Esa es la realidad de las cosas, son inútiles. Ni hablar de lo del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento son realmente heréticos y corresponden principalmente a una expresión gnóstica tratando justamente de horadar todo lo que tenía que ver con el mensaje de Jesucristo. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Ahora, claramente ellos los incluyeron en el catolicismo romano, en el Concilio de Trento, en el 1543, con el propósito de sofocar la reforma protestante que estaban viviendo en Europa, ¿ya? Y de esa manera, de alguna forma, y por eso es que ese concilio dice que el que no acepta los libros deuterocanónicos, que fue el título que le colocaron ellos, cae bajo maldición. Cae bajo maldición. Entonces, no es que ellos los hayan incluido ni siquiera por un factor doctrinal, porque de hecho encontramos en revisiones que hicimos la semana pasada contradicciones de su propia doctrina. Contradicciones de su propia doctrina. Entonces, ese es el tema de los apócrifos, ¿ya? Y no hay más. No hay más y no necesitamos más. Y lo que vamos a ver hoy día es el tema de las traducciones. Claro, lo que pasa es que el canon del Nuevo Testamento, como escritura oficial, se cierra en el 100 con la muerte de Juan, pero la decisión, ¿no es cierto?, se toma dentro de los siguientes 20 años. Los siguientes 20 años, y significa que de los siguientes 20 años no hay más profeta de Dios y de ahí en adelante lo que se llama los padres de la iglesia, que el catolicismo romano los tomaba para ello, pero no, ni siquiera existía el catolicismo romano en ese tiempo.
lo que hace es confirmar que hasta Juan, Juan el apóstol, ¿no es cierto?, hasta el libro de Apocalipsis es el canon. Y los libros apócrifos empiezan a aparecer del 175, 200 en adelante. Por ejemplo, el Evangelio de Judas es un apócrifo escrito aproximadamente en el 400 después de Cristo. Encontrado, recuerden ustedes, encontrado cuando se encuentra los hallazgos de una secta, ¿cómo se llama esto? Que se aíslan, ¿cómo es? Monástica, ¿ya? Que eran los famosos gnósticos caínitas, que eran adoradores de Caín, y adoradores de Caín y de todos los personajes malos, entre comillas, o no entre comillas, de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el Evangelio de Judas, que no sé en qué momento Judas, entre que tiró las 30 monedas de plata, la pieza de plata y se ahorcó, escribió, pero la gente cree esa tontera. Entonces, ese aspecto, y por eso es que Judas ahí aparece casi como un héroe. Entonces, contradiciendo todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de Judas. Entonces, ese es el problema con los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento por lo menos tú le puedes dar un seguimiento y eran libros que de alguna manera, trataban, ¿no es cierto?, de introducir conceptos históricos dentro de sus relatos. Pero estos libros apócrifos del Nuevo Testamento son el 80% de carácter gnóstico, ¿no es cierto?, y son básicamente de corte herético. ¿En alguno de estos evangelios apócrifos aparece descrita la asunción de la Virgen? No, la famosa Asunción de la Virgen es un dogma del año 1950, que se empezó a formar justamente después del Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento se trató de... O sea, la Reforma Protestante produjo un efecto gigante. Todos los hermanos que iniciaron la Reforma Protestante y todos los grandes reformadores eran ex monjes católicos, ex obispos. Por lo tanto, ellos conocían perfectamente bien cómo funcionaba el sistema. Y una forma de contrarrestar la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, ¿no es cierto?, fue estableciendo otros patrones alternativos y desde ese punto de vista comenzó a dársele un énfasis a la figura de María. Históricamente de mucho antes, pero ahí es cuando se le da un énfasis y comienza el proceso, diríamos nosotros, de transformarla en el ídolo que es hoy día. O sea, no a la María bíblica, a la Semiramis que ellos tomaron del panteón romano, ¿ya? Entonces, el tema de las traducciones de la Biblia es importante por el hecho de que obviamente nosotros no estamos leyendo la Biblia hoy día en el idioma que originalmente fue escrito. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que saber que hay un factor cultural, diríamos nosotros que tiene una doble autoría. Por un lado, tenemos a Dios, nuestro Señor, y usando el Espíritu Santo, inspirando personas, pero la inspiración, una de las características que tiene, es que no anula a la persona. Por lo tanto, inevitablemente la persona va a plasmar parte de su cultura, ¿no es cierto?, en lo que escribe, inspirado por Dios. Entonces, así tenemos nosotros que saber que el que escribió la Biblia, o los que escribieron la Biblia, por lo menos hace 2000 años atrás, 4000 años atrás, en el Antiguo Testamento, ellos estaban en una cultura, en un tiempo. Nosotros estamos, y escribieron en un idioma. Nosotros estamos leyendo 30 siglos después, en otra cultura, en otro idioma. Entonces, eso es lo maravilloso de la Biblia. Por eso es que la unidad del mensaje de la Biblia es tan importante, porque a pesar de todas esas dificultades, por así decirlo, temporales, idiomáticas, culturales, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo y no hay variación en eso. La Biblia está traducida al día de hoy a 2.454 idiomas. Ahora, la palabra idioma, a partir de la década del 70, se aplicó a todas las formas de lenguaje que existe, incluidos los dialectos. Hasta antes de eso, uno podía diferenciar entre dialecto e idioma. Pero hoy día se habla de idioma en términos generales, incluyendo los dialectos. Básicamente por todo lo que ha sido la, entre comillas, reivindicación de los pueblos nativos, ¿no es cierto?, porque el término dialecto siempre les sonó y suena como un carácter más peyorativo.
Entonces, bueno, en España tenemos, en Europa, España y en los Balcanes tenemos la mayor cantidad de problemas en eso. O sea, no lo hicieron por los araucanos, lo hicieron por estas personas y por supuesto todo lo demás se va agregando, ni por los Cherokee, ni por... No, lo hicieron porque estas instancias de las guerras, ¿no es cierto?, étnicas dentro de España, de los países europeos básicamente, generó que se hiciera una generalización en términos lingüísticos y ahora todos son idiomas, ¿ya? Todos son idiomas. Antes no, pues se reducía en función de la geografía y una serie de otras cosas. Hoy día no, pues o sea, un idioma puede ser incluso una cosa que hablen en un solo lugar, un solo pueblo, un dialecto, ¿ya? Entonces, por eso es que aparece tan inflada la cifra de 2.454 idiomas. Ahora, de esos 438 idiomas está la Biblia traducida Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, pensemos nosotros que en el mundo hay entre 6 o 7 idiomas básicos, ¿no es cierto? Básicos que prácticamente hacen el 65 o 70% de la lingüística del mundo. Ahora, esos idiomas básicos están plenamente cubiertos y están dentro de estos 438. Por lo tanto, un 70% de la población, podríamos decir nosotros, tiene acceso al 100% de la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, hay 1468 traducciones solamente del Nuevo Testamento, no traducido el Antiguo Testamento. Y hay lo que completa la cifra, ¿no es cierto?, corresponde principalmente a que en los países de órbita islámica, lo que se hizo, ¿no es cierto?, por las sociedades misioneras sobre todo, era no, dado la incomodidad y una serie de otras cosas, se introdujeron libros de la Biblia. Por ejemplo, el más popular, el Evangelio de Juan. Entonces se imprimían el Evangelio de Juan y eso es lo que distribuían básicamente. Por ejemplo, aquí tendríamos nosotros, en este mismo espacio de una Biblia, tendríamos 100 folletos del Evangelio de Juan. Y esa es una manera, digamos, de facilitar el ingreso de la Escritura o algo de la Escritura en estos lugares. Pero esa es la cosa que hace que la Biblia sea lejos el libro más traducido, más difundido. O sea, no tiene competencia en esto. No hay nada que siquiera se le acerque al nivel de difusión, de traducción, ¿no es cierto?, de la Biblia. ¿Ya? Y estamos hablando de que la imprenta es un elemento relativamente moderno. Y el primer libro que imprimió la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Entonces, las traducciones, como definición, son la transliteración de los idiomas originales a idiomas que se le llama en lingüística vernáculos o propios. ¿Ya? Entonces, las traducciones son eso. Dentro de las traducciones, después vamos a ver las revisiones que de alguna manera dan origen a las versiones. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Ahora, esto es una regla lingüística. Toda traducción, o en toda traducción la que sea, y la Biblia no escapa a eso porque es una obra literaria, ¿no es cierto?, es inevitable que haya un porcentaje de la esencia que se pierda. El concepto de perder la esencia no es que se pierda el mensaje, son dos cosas distintas. ¿Ya? Ahora, la lengua también como definición es la expresión mental de una cultura. Por eso es que hay cosas que se pierden, porque obviamente, de hecho, por ejemplo, hay palabras en el idioma, sobre todo hebreo, o en el paleohebreo, que fueron escritos en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que no tienen traducción. No tienen traducción, son un concepto. Entonces, se pierde algo, ¿ya? Sin embargo, nosotros cuando leemos Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, que es el famoso fenómeno de los idiomas o lenguas o glosas que aparecieron en los 120 que estaban en el aposento alto, si alguien puede leer Hechos 2, 1 al 13, Dios, nuestro Señor, ya tenía previsto que esto fuera así. O sea, la Biblia no iba a escapar a esta regla lingüística. Sin embargo, pese a que hoy día, 2000 años después del apóstol Juan, nosotros estamos leyendo su evangelio y entendemos exactamente lo que puede entender alguien en otro lugar del mundo, con otro idioma, con otra cultura,
y si nos fuéramos en la máquina del tiempo, aquellos que nos antecedieron también. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande porque tenemos una iluminación mucho más grande porque nosotros hoy día podemos ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de cosas que aquellos que nos antecedieron no vieron. ¿Ya? Por ejemplo, cómo es que hablaban, cómo le metían en la cabeza un concepto de preponderancia de Israel en la época medieval cuando estaban siendo perseguidos y no eran ni siquiera nación. Pero hoy día para nosotros Israel ya es una nación hace más de 70 años, entonces ya nos sabemos y entendemos los elementos que están relacionados con la nación de Israel que nuestros antecesores no tuvieron. ¿Ya? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ya. Bueno, el primer fenómeno de expansión de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, a otros idiomas fue justamente en Pentecostés. Aunque fue una transmisión oral, ellos dicen que hablaban las maravillas de Dios. ¿Qué sería hablar las maravillas de Dios? Recuerden ustedes que ellos no tenían los evangelios, no tenían las cartas, no tenían nada. Por lo tanto, al igual que los primeros apóstoles, o los apóstoles, los únicos, ¿no es cierto?, usaban el Antiguo Testamento. El Jesús velado para los judíos, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, pudieron descubrir el Jesús del Antiguo Testamento, por medio de las profecías y todo lo que se decía. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese pasaje, nosotros contamos aproximadamente 17 naciones. Recuerden ustedes que Pentecostés es hasta hoy una de las fiestas más importantes para los judíos y es una de las fiestas en las cuales ellos, un judío piadoso, tiene que peregrinar a Jerusalén, al templo en este caso, ¿no es cierto? Por lo tanto, era una ocasión propicia. Esto ocurre aproximadamente 10 días después de la ascensión de Jesucristo. Él les dice, quédense en Jerusalén porque van a recibir poder, ¿recuerdan eso? Poder para que me sean martureos, testigos, mártires, ¿ya? Es decir, que serían capaces de dar la vida por causa del mensaje. Entonces, están ahí en Pentecostés y están reunidos judíos de todas esas naciones, de todo el mundo conocido para ellos, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, nosotros una situación de carácter cultural porque dice de todo el mundo, pero no habían judíos chinos ni... No, o sea, nombra las naciones de lo que para ellos era el mundo conocido. Entonces, ese aspecto es fundamental de entender porque la iglesia durante los primeros 50 años o durante los primeros 30 años fue prácticamente judía en un 100%. Judía en un 100%. Y los primeros en recibir el mensaje de salvación en esta obra sobrenatural expansiva fueron judíos, pero de otras nacionalidades. Recuerden ustedes que los judíos han sido permanentemente dispersos, ¿ya? La última dispersión correspondía a lo del reino del norte, al reino del sur, en fin, todo eso. Y las colonias judías estaban repartidas por todo el mundo conocido. Sin embargo, mantenían su tradición de peregrinar a Jerusalén durante algunas de las fiestas más importantes, la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos. Y esto entonces lo que hacía era que hubiera una gran población en Jerusalén
que sería como el punto de partida de la expansión del Evangelio. Lo que hablaban ahí los hermanos eran, ¿no es cierto?, idiomas. Aun cuando los que no entendían, porque seguramente no hablaban el idioma de ellos, y si no hablaban el idioma de ellos no estaban incluidos en el proceso, creyeron que estaban borrachos. Entonces, vemos el primer proceso de traducción, por así decir, de la palabra de Dios en esta expresión, predicación oral de la palabra de Dios, ya en 17, a lo menos 17 idiomas distintos, 17 idiomas o dialectos distintos. ¿Por qué? Porque aunque el Señor sabe, por supuesto que sabe esto, que las traducciones iban a tener este margen, ¿no es cierto?, de que se perdía, Él mismo estableció un patrón que se va a cumplir en Mateo 28, 16 al 20, que manda a los discípulos en la famosa Gran Comisión, ¿no es cierto?, a ir por todo el mundo, ¿no es cierto?, y predicar el Evangelio. Y en Hechos 1 dice que me serán testigos Judea, Samaria, ¿no es cierto?, y hasta lo último, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Obviamente, lo último de la tierra no hablaba ni griego, ni arameo, ni hebreo. ¿Ya? Ni siquiera sabían que hablaban. Pero si el Señor dispuso esto, es porque efectivamente Él iba a conservar su mensaje divino independiente del idioma al que se tradujera. Y eso es lo que tú tienes que estar tranquilo y yo, de que lo que tenemos hoy día en las manos 2014 es la palabra de Dios. Inerrante, ¿no es cierto? Totalmente y perfecta. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24-25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra del Señor permanece para siempre. Por lo tanto, si Él promete que la palabra, su palabra va a permanecer para siempre, Él estableció ya de antemano que las traducciones y todas las formas, el Espíritu Santo está detrás de todo eso, y nosotros ya tenemos la palabra de Dios, aunque no la tengamos en hebreo ni griego. Pero, cuando nosotros ya empezamos a trabajar doctrinalmente como hijos de Dios, nosotros como estudiosos de la Biblia tenemos aún el regalo de los idiomas originales. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es la función de un hijo de Dios? Ser santificado, ¿no es cierto? El proceso de santificación, todo, pero además el hijo de Dios debe contender ardientemente por la fe, es decir, que la salud doctrinaria espiritual de la iglesia es un deber de cada uno de nosotros. ¿Y por qué es que tenemos que profundizar, escudriñar y ya no solamente tomar leche? Porque la manera de distinguir la herejía, la falsa doctrina, los lobos que hay dentro de la iglesia es justamente entendiendo más profundamente la Escritura. Porque tú a un lobo le vas a preguntar, ¿tú crees que Jesús es el Salvador? Te va a decir sí. Incluso le puedes preguntar, ¿Jesús es el único camino? Y te va a decir sí. No estamos hablando de las otras religiones, o de otras religiones, o de religión. ¿Por qué? Porque dice que salieron de nosotros. Siempre los lobos no vienen del catolicismo romano. Los lobos vienen de adentro del mismo seno de la iglesia. Y la única forma de mantener el cuidado de una iglesia es justamente que su pueblo esté entrenado en el discernimiento. ¿No es cierto? El discernimiento que puede partir, y tiene que partir por cosas generales, pero después tiene que ir a cosas cada vez más profundas. Recuerden ustedes que el mismo diablo, y lo hemos dicho cuántas veces, ocupa la Biblia, la misma Biblia, y trata de engañar al autor de la Biblia con su propio libro. ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces sí, ese es el tema de la herejía. El tema de la herejía, bueno, ni hablemos de las otras cosas, pero el tema de la herejía interna es que justamente el pueblo de Dios, debiendo ya ser maestro, se ha quedado en una posición netamente de bebé. Y por eso es que abre la boca y come cualquier porquería que se le. Y refleja también el diablo. Era de, o sea, no era de ellos, estaba ahí. No era de ellos, exacto. Entonces,
todo eso, recuerden ustedes, Judas sale del mismo grupo de los más íntimos. Judas comió con Jesús, caminó con Jesús, oró con Jesús, pero nunca fue de Jesús. ¿Ya? Entonces, esa es una realidad dentro de la iglesia cristiana y por eso es que nosotros debemos escudriñar la Escritura, porque la Escritura, cuando nosotros la escudriñamos, entonces estamos alertas y podemos discernir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que convertimos a las personas las convierte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos transforma, nos usa, nos perfecciona, ¿en función de qué? De la palabra. Para que todos, ¿no es cierto?, como dice Efesios, crezcamos en el conocimiento de aquel que es la cabeza, el cuerpo, todo eso, el Señor Jesucristo, y cómo crecemos por medio de la palabra. Y por eso es que estudiamos también los idiomas originales. Porque nosotros no debemos ser llevados a confusión. Ahora, los idiomas originales nos sirven para todo, ni tampoco son ultra necesarios. Pero cuando tú estás estudiando la Biblia y vas profundizando, de repente llegas a encrucijadas. ¿No es cierto? Llegamos a la elección y a la responsabilidad personal. Si nosotros no hacemos un estudio más profundo de eso, vamos a quedar confundidos. Pero era necesario y es necesario llegar a eso. No vamos a convertir la elección, no es evangelismo. La elección es para ti, para tu crecimiento. Nadie va a llegar al cielo por la doctrina de la elección. Va a llegar al cielo si fue elegido por Dios. Pero tú tienes que entender eso, es tu responsabilidad. Eso también te enseñó Claro. el idioma original. Lógico. También como para rescatar esa esencia que se pierde en las traducciones. Exactamente. Ahora, por ejemplo, los manuscritos más antiguos que teníamos nosotros del Antiguo Testamento, por ejemplo, databan del año 200, de la versión de la Septuaginta, del 200 y tanto antes de Cristo. Pero lo vamos a revisar también, cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, porque es el hallazgo histórico más importante del siglo XX, aunque no lo reconozcan así, es porque estos manuscritos que teníamos nosotros 200 años de Cristo, ahora tiramos la lienza 1300 años para atrás y son exactamente los mismos. ¿Sí? Entonces imagínate, encontrarte con el rollo de Isaías de 1300 años atrás y ser igual que el Isaías que estás leyendo acá, de aquí. ¿Te das cuenta? Nadie tiene eso. Y uno los ve ahí en el centro del Museo del Mar Muerto, ahí son chiquititos, son así. Ya, las traducciones. Estas traducciones, nosotros nos vamos a dar cuenta que durante prácticamente un lapso de casi 15 siglos no hubo traducciones a otros idiomas. La Septuaginta, que es la primera traducción en la historia de la Biblia, ¿no es cierto?, es una traducción que data del año 230 a.C. y se llama la Septuaginta por los 72 escribas judíos que traducen de la lengua hebrea al griego, ¿ya? Y esta fue una petición que hizo el rey griego Ptolomeo Filadelfio II. Increíble que a alguien le vuelvan a poner Ptolomeo, ¿eh? Ptolomeo Filadelfio II. Entonces, él tenía la iglesia, la biblioteca en Alejandría, que se preciaba de ser la más grande del mundo, pero no tenía la Tanaj judía. Y esa es la razón por la cual también él no hizo un filtro con los apócrifos y pidió que tradujeran todo, porque su razón no era espiritual, su razón era cultural. ¿Ya? Entonces, esa es la primera traducción. Ahora, la iglesia primitiva no tuvo que traducir porque el Nuevo Testamento fue escrito directamente al griego, que era el idioma universal de aquel entonces. Solo hay registros de algunas traducciones de segmentos de la Biblia a estos idiomas que el copto son de origen egipcio, algunas lenguas eslavas, etíopes y el arameo siriaco, que era un dialecto que se hablaba en el norte de Israel. Y porciones de esto, ¿ya? Pero obviamente no eran traducciones oficiales, sino que eran traducciones de carácter local y con el propósito de alcanzar, digamos, la escritura a los hermanos que de otros lados venían llegando. ¿Diga? La Tanaj
solo el Antiguo Testamento. Completo, completo. La otra es la Torá. Esos son el Pentateuco. En hebreo. Y un par de pedacitos chicos en arameo. Pero 95% más en hebreo. ¿Ya? Acuérdense que hay una diferencia entre el hebreo de la Torá, que es el paleo-hebreo, que no tiene ningún tipo de puntuación, y después ya el hebreo más, entre comillas, moderno, tiene algún grado de puntuación cuando los masoretas empiezan a hacer las primeras copias. Entonces la Septuaginta es la primera traducción, por decir, de un idioma original, en este caso del hebreo al griego. No existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no sufre una traducción original, o sea, en el inicio, porque fue escrito en un idioma popular en aquel entonces. En cambio el Tanaj o la Tanaj era solamente para los hebreos. Ya, damos un salto de un par de siglos y nos encontramos con la primera traducción ahora del hebreo y el griego al latín. La Vulgata latina que este hombre Jerónimo, esta empresa que este hombre llevó adelante, al latín. Aquí ya tenemos al catolicismo romano empezando a formarse. Recuerdan ustedes que cuando Constantino levanta la persecución sobre los cristianos en el 312, la iglesia siguió siendo cristiana por bastantes décadas. Entonces, en esta época ya está empezando a sufrir la corrupción, ¿no es cierto?, de la mezcla de la política, del poder con la iglesia. Pero no era todavía catolicismo romano. Entonces, la Vulgata latina viene de alguna manera a cubrir una necesidad en la naciente liturgia del catolicismo romano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre el concepto religioso era de que el libro sagrado no podía estar en manos de cualquiera. Entonces, como no podían en ese momento, en ese entonces, retirar, por así decir, la Biblia, porque no era en ese tiempo el poder que tenía, sí se tradujo a un idioma como el latín, ¿no es cierto?, para mantener esa versión o esa edición en la liturgia. Después de esto, ocurre a las décadas después, 30 años después, un poco más, ocurre el cisma entre el catolicismo de Oriente y Occidente. El catolicismo de Oriente mantuvo la versión hebrea y griega, es decir, la Septuaginta, ¿no es cierto?, y la versión griega del Nuevo Testamento. Y Occidente mantuvo la Vulgata latina. ¿Ya? Por eso es que las iglesias de Oriente, católicas de Oriente, ¿no es cierto?, tienen una concepción mucho menos idolátrica que Occidente. O sea, ellos tenían la versión más original y ellos fueron mucho más respetuosos de lo que era la idolatría. En Occidente quedó la patada, hasta el día de hoy. Entonces, primera traducción de los idiomas originales al latín, por Jerónimo, el 382. Después, hay otras traducciones entre medio que no son de mayor trascendencia, pero nosotros vemos que llegamos al siglo IX o noveno y hay una traducción de los idiomas originales al arameo siriaco, ¿no es cierto? Y esto por parte de los judíos como una manera de ellos diferenciarse también de las distintas versiones que estaban sucediéndose, ¿ya? Y la pechita es una que significa común o simple, es una traducción hebreo-griego al arameo, ¿ya? Y hay hoy día una edición moderna de la pechita, el 2007, ¿no es cierto?, que incluye el Nuevo Testamento también, ¿ya? Incluye el Nuevo Testamento. 1522. Reforma protestante. La políglota complutense. Todos estos que escribieron eran genios, eran tipos capísimos, católicos romanos, pero inteligentes,
¿Ya? Y esta políglota complutense es, imagínense, del latín ahora a los idiomas originales. Del latín al griego, al hebreo, arameo y griego. ¿Por qué? Porque esta no se hizo, por eso se hicieron tan pocas copias, porque esta traducción se hizo con fines académicos. Ya estaban las universidades católicas y todo esto, y como una forma de enriquecer la formación del clero, volvieron a hacer una traducción a los idiomas originales. Y en igual periodo, o paralelamente a esto, en Rotterdam, Erasmo hace, a partir del Textus Receptus, que se llama, que es el texto original de la Vulgata Latina, ¿no es cierto?, hace traducción otra vez, ¿no es cierto?, o sea, de los textos originales, traduce al griego, el latín, del griego, o sea, del latín al griego y al hebreo. Esto tiene importancia porque se reflotan los textos originales del hebreo, arameo y griego, que van a ser la base para que se pueda traducir después a los otros idiomas. Pero hasta aquí, 1500, no hay traducciones a otros idiomas. Se ha dado vuelta estos 15 siglos entre el hebreo, arameo, griego al latín. Después del latín, otra vez a los idiomas originales, pero ya a esta altura llevaban 12 siglos de represión, por lo tanto, lo que ellos hacían con la Biblia era para ellos nomás, y esto era de carácter netamente académico. La primera traducción a un idioma vernáculo es la famosa Biblia de Tyndale. Este hermano, Guillermo Tyndale, tradujo al inglés común el Nuevo Testamento y se ganó como premio ser colgado y quemado. ¿Ya? Entonces, por primera vez aquí ya estamos en reforma, en todo el proceso de la explosión de la reforma protestante en Europa, tenemos la otra traducción que la hace Lutero, ¿no es cierto?, quien se salva por gracia del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y es protegido por los señores feudales, y él traduce por primera vez la Biblia al alemán. ¿Ya? Ellos traducen justamente, por eso decía que sirvió la traducción que hicieron Erasmo y Cisneros, porque ellos volvieron a reflotar los textos originales, porque hasta ese entonces ellos tenían solamente el latín, la Vulgata. Pero como hicieron las versiones, ¿no es cierto?, la Políglota Complutense y la Biblia de Erasmo de Rotterdam, ellos volvieron a sacar los textos originales. Y de esos textos originales entonces dieron pie para que se pudiera traducir a otros idiomas. ¿Ya? ¿Lutero fue la Biblia completa o también el Nuevo Testamento? Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento. ¿Ya? La razón de que no quería que se traduciera a otros idiomas era porque la Iglesia Católica no quería que nadie más conociera la palabra del Señor. No me imaginaba. Pues son malos, son malditos. Poder así, pues. Esa es la razón. Justamente no quería que conociera a nadie más. Ellos, de hecho, hacían sus liturgias de espalda y toda la cuestión. O sea, mientras más ignorancia había, mejor para ellos. Hasta el día de hoy. ¿En estas traducciones incluyeron los apócrifos? No, ninguna. De hecho, una de las claves de la Reforma y de las traducciones a partir de la Reforma es que salen todos los libros que no correspondían. Y es ahí donde el catolicismo romano oficializa, ¿no es cierto?, los apócrifos como deuterocanónicos, y ellos inmediatamente se diferencian y declaran anatema a quien no acepta tales libros. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los primeros en no aceptarlo? Los reformadores. Desde aquí, o sea, las anteriores sí incluyeron. Hasta el latín, hasta el... La Vulgata Latina los tenía, pero el catolicismo nunca los había reconocido, incluso ellos, como canónicos. Los reconoce como canónicos recién ahí, 1526. Después tenemos la traducción, la King James, en 1602, que se traduce la Biblia al inglés moderno temprano. Aquí ya la Reforma ganó espacio, sobre todo en los países nórdicos, ¿no es cierto? Se empieza a vivir la libertad del Evangelio. Después tenemos la primera traducción al español, o al castellano mejor dicho, que es llamada la Biblia del Oso. Y se llama la Biblia del Oso porque no colocaban afuera ningún tipo de imagen religiosa.
y colocaron un oso, ¿no es cierto?, alcanzando un panal de miel y se le llamó la Biblia del oso. Esta es publicada en 1569 por Casiodoro de Reina. Es la que posteriormente se conoce como Reina y Valera, porque Cipriano de Valera es el primero que hace una revisión idiomática en el 1602, ¿ya? Y se pasó a llamar ahí la Biblia del Cántaro. Sin embargo, después se popularizó la Biblia Reina y Valera. De estas Biblias, las traducciones... ¿Ah? ¿En qué fecha fue la primera traducción? 1569, después 1602. Recién aparece al idioma castellano. Recién. Imagínense. Entonces, esta Biblia, la próxima semana vamos a terminar de ver ya las versiones en español de Dios habla hoy, la latinoamericana y de dónde salieron todas las otras. ¿Ya? Pero básicamente esta traducción es la que ha sido más revisada. Y ya después entra a operar esta, que es la Sociedad de las Bíblicas Unidas, que es el encargado en definitiva de visar de los idiomas originales las adaptaciones, ¿no es cierto?, que son, o las versiones que son adaptaciones idiomáticas. La primera fue en 1862 en la Universidad de Oxford, de ahí tenemos 1909, 1960, que es la mayoría de la que ocupamos nosotros, en 1995, y el 2011 hay una Reina Valera contemporánea que vuelve, por así decir, a los idiomas originales o a los manuscritos originales de la Septuaginta y el texto recepto, como una forma de purificar aún más, por así decir, la traducción. Por ejemplo, todas estas Biblias dice el Señor, ¿no es cierto? Y los traductores, que tenían un trasfondo católico, al igual que los judíos, no usaban el nombre de Dios por una cuestión de no usar el nombre de Dios en vano y todo esto, entonces colocaban Señor, los judíos colocaban Adonai. Pero en esta versión ahora aparece Jehová. Entonces cada vez que dice el Señor, dice Jehová. ¿Ya? Que es como realmente está escrito. Entonces, estas son las revisiones de la Reina Valera. La que habitualmente ocupamos nosotros es la del 1960. Entre esta y esta prácticamente no hay ninguna diferencia. Pero entre esto y esto sí. ¿Ya? Entre esto y esto. Entonces son adaptaciones idiomáticas. Pero hay que tener cuidado con la adaptación idiomática porque básicamente las adaptaciones idiomáticas lo que tratan de hacer es bajar, no bajar, sino que acercar más la Biblia al lenguaje contemporáneo. Pero a veces se comete el error, ¿no es cierto?, de quitarle poder a la Escritura o a lo que la Escritura dice. Por ejemplo, la palabra cuando dice en Gálatas 2, dice Gálatas estúpido. Y se tradujo Gálatas insensato. ¿Ya? Entonces, ¿quién os fascinó? Y la palabra original es quien os embrujó. Entonces, te das cuenta que el sentido es mucho más fuerte. Aunque está en la misma dirección, la domesticación de las palabras, ¿no es cierto?, hace que en definitiva, claro, porque entonces tú decís, bueno, Pablo, el apóstol de los gentiles, bla, 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 y cuando a uno le dicen que no tiene paciencia, Pablo, los hermanos de Galacia llevan un par de años y el debut de Pablo con la carta de Gálatas estúpido. ¿Cachai? O sea, Pablo hoy día sería un falto de amor total. Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? Ese es el texto original. Entonces nosotros, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Claro, entonces... ¿La revisión del 2011 no trae esas cosas? No. Sigue No, sí, igual, claro. Pero ¿en cuál de las secciones sale la palabra original como estúpido? En los textos originales, en los manuscritos originales. O sea, la Reina Valera contemporánea está bien. no trae todo. Trae principalmente en cuanto a los títulos de Dios. En los títulos de Dios. Porque, por ejemplo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento dice Señor, 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 Señor. Pero el original es Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová... O sea, todos los nombres así como originalmente se habían dicho. La católica dice Yahvé. Yahvé, claro. Es que la palabra original es un tetragramatón que nunca se va a saber exactamente cuál era la pronunciación. Porque son solamente consonantes. Se lee o se pronuncia Yahweh, pero con una forma, es lo que decimos nosotros.
sea, los alemanes, por ejemplo, dicen Jehová. Jehová, Yahweh. Pero un teta son letras. ¿Ya? Y solamente como dato, el año 1636 hubo un primer acercamiento al mundo oriental a través de una traducción hecha por este jesuita, ¿no es cierto?, portugués llamado Emanuel Díaz. Y en 1853 aparece la primera traducción oficial al chino, ¿ya? Del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. ¿Ya? Porque recuerden ustedes que los planes evangelísticos siempre estaban basados y están basados en el Nuevo Testamento principalmente. Además que son procesos súper costosos desde todo punto de vista. Una traducción, ¿no es cierto?, tiene como un promedio de 10 años de trabajo. Por lo menos 10 años de trabajo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la traducción o la versión del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, que es la Biblia de los testigos, conocida como la Biblia de los Testigos de Jehová, no tiene aprobación de las sociedades bíblicas bajo ningún punto de vista porque no es tomada de los idiomas originales ni de ninguna versión autorizada, ¿no es cierto? Es que ello es como que tú pescaras, por ejemplo, la Biblia en español y dijeras vamos a hacer nosotros una traducción al idioma de los araucanos. Y tú hagas la revisión del español al araucano. ¿Ya? Entonces, la traducción es un proceso que tiene que partir con los idiomas originales, las adaptaciones, y son procesos lingüísticos de larga data. De larga data. Entonces ellos no lo tomaron así. Entonces, por eso es que hacen aberración. Por eso es que la Biblia de los Testigos de Jehová no la pueden vender. Ellos solamente la pueden regalar. ¿Sí? Ya. La próxima semana vamos a terminar esta parte para ver cómo es que se producen los versículos, los capítulos y la nomenclatura que tenemos hoy día nosotros en la Biblia. ¿Estamos? ¿Cierto? Y son básicamente de corte herético. No, no. La famosa Asunción de la Virgen es un dogma del año 1950, que se empezó a formar justamente después del Concilio de Trento. Después del Concilio de Trento se trató de... O sea, la Reforma Protestante produjo un efecto gigante. Todos los hermanos que iniciaron la Reforma Protestante y todos los grandes reformadores eran ex monjes católicos, ex obispos. Por lo tanto, ellos conocían perfectamente bien cómo funcionaba el sistema. Y una forma de contrarrestar la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, ¿no es cierto?, fue estableciendo otros patrones alternativos y desde ese punto de vista comenzó a dársele un énfasis a la figura de María. Históricamente de mucho antes, pero ahí es cuando se le da un énfasis y comienza el proceso, diríamos nosotros, de transformarla en el ídolo que es hoy día. O sea, no a la María bíblica, a la Semiramis que ellos tomaron del panteón romano. ¿Ya? Entonces, el tema de las traducciones de la Biblia es importante por el hecho de que obviamente nosotros no estamos leyendo la Biblia hoy día en el idioma que originalmente fue escrito. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que saber que hay un factor cultural, diríamos nosotros que tiene una doble autoría. Por un lado, tenemos a Dios, nuestro Señor, y usando el Espíritu Santo, inspirando personas, pero la inspiración, una de las características que tiene, es que no anula a la persona, por lo tanto, inevitablemente la persona va a plasmar parte. El hecho de que nosotros cuando conversamos con una persona católica romana, ¿no es cierto?, tendemos como en un aspecto evangelístico a decirle, mira, si la única diferencia que existe entre la Biblia de ustedes y la nuestra es que ustedes tienen esto, los apócrifos. Y a veces uno escucha que en realidad los apócrifos no son inspirados, pero son libros también útiles porque te enseñan. No, no son útiles, son inútiles. ¿Ya? Esa es la realidad de las cosas, son inútiles. Ni hablar de lo del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento son realmente heréticos y corresponden principalmente a una expresión gnóstica tratando justamente de horadar
todo lo que tenía que ver con el mensaje de Jesucristo. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Ahora, claramente ellos los incluyeron en el catolicismo romano, en el Concilio de Trento, en el 1543, con el propósito de sofocar la reforma protestante que estaban viviendo en Europa, ¿ya? Y de esa manera, de alguna forma, y por eso es que ese concilio dice que el que no acepta los libros deuterocanónicos, que fue el título que le colocaron ellos, cae bajo maldición. Cae bajo maldición. Entonces, no es que ellos los hayan incluido ni siquiera por un factor doctrinal, porque de hecho encontramos en revisiones que hicimos la semana pasada contradicciones de su propia doctrina. Contradicciones de su propia doctrina. Entonces, ese es el tema de los apócrifos, ¿ya? Y no hay más. No hay más y no necesitamos más. Y lo que vamos a ver hoy día es el tema de las traducciones. Claro, lo que pasa es que el canon del Nuevo Testamento, como escritura oficial, se cierra en el 100 con la muerte de Juan, pero la decisión, ¿no es cierto?, se toma dentro de los siguientes 20 años. Los siguientes 20 años, y significa que de los siguientes 20 años no hay más. Buenas noches, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a comenzar el sexto capítulo de este tema que es la bibliología. Solamente como un breve resumen, recordar que cuando nosotros vimos las consideraciones iniciales, el propósito de este estudio no es de carácter apologético, ¿ya? Pero obviamente nos da herramientas para poder nosotros tener en algún momento un argumento frente a alguna pregunta en relación a la veracidad de la Escritura. Nosotros partimos a la base como cristianos que la Escritura es inspirada por Dios y Él está detrás del proceso de escritura, el proceso, ¿no es cierto?, de compilación y el proceso de distribución y permanencia. Pero obviamente conocer la parte de cómo el Señor lo hizo usando instrumentos humanos como tú y como yo, le da aún un carácter mucho más potente a la palabra en sí. Entonces, es algo que se escribió no en una mañana, en una tarde, ni en un par de años como el Corán. Estamos hablando de 16 siglos, en épocas totalmente distintas, por personas totalmente distintas, pero que sin embargo, milagrosamente y sobrenaturalmente, conserva un hilo conductor común y tiene un propósito determinado de principio a fin. Entonces, recordar cada una de esas cosas nos hace ciertamente valorar aún más el trabajo que Dios ha hecho con nosotros y sobre todo, y espero también que eso sea uno de las conclusiones, diría yo, del estudio de la bibliología, que nos quedan aproximadamente 3 capítulos más para terminar, sea, ¿no es cierto?, el que nosotros podamos valorar y agradecer y tener un corazón aún más de gratitud hacia nuestro Dios por el hecho hoy día de tener tanta facilidad de leer la Biblia, de tener la Biblia, de estudiar la Biblia, en fin, de todo lo que nos permite el Señor por medio de lo que vivimos hoy día nosotros, ¿ya? Lo último que vimos la semana pasada fue el tema de los apócrifos y solamente recordar que este tema se reduce principalmente a libros no canónicos, no inspirados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De los libros de ambos tiempos, quizás los únicos que pudieran rescatarse sería el libro de Enoc y del libro de la historia de la familia de los Macabeos, primera, segunda y tercera, principalmente por el hecho de que tienen algunas herramientas históricas o elementos históricos que son de alguna manera comprobables. El resto no podríamos nosotros obtener ninguna utilidad, porque muchas veces ocurre, más profeta de Dios y de ahí en adelante lo que se llama los padres de la iglesia, que el catolicismo romano los tomaba para ello, pero ni siquiera existía el catolicismo romano en ese tiempo,
lo que hace es confirmar que hasta Juan, Juan el apóstol, ¿no es cierto?, hasta el libro de Apocalipsis es el canon. Y los libros apócrifos empiezan a aparecer del 175, 200 en adelante. Por ejemplo, el Evangelio de Judas es un apócrifo escrito aproximadamente en el 400 después de Cristo. Encontrado, recuerden ustedes, encontrado cuando se encuentra los hallazgos de una secta, ¿cómo se llama esto? Que se aíslan, ¿cómo es? Monástica, ¿ya? Que eran los famosos gnósticos cainitas, que eran adoradores de Caín, y adoradores de Caín y de todos los personajes malos, entre comillas, o no entre comillas, de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el Evangelio de Judas, que no sé en qué momento Judas, entre que tiró las 30 monedas de plata, la pieza de plata y se ahorcó, escribió, pero la gente cree esa tontera. Entonces, ese aspecto, y por eso es que Judas ahí aparece casi como un héroe. Entonces, contradiciendo todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de Judas. Entonces, ese es el problema con los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento por lo menos tú le puedes dar un seguimiento y eran libros que de alguna manera, trataban, ¿no es cierto?, de introducir conceptos históricos dentro de sus relatos. Pero estos libros apócrifos del Nuevo Testamento son el 80% de carácter gnóstico,